El sol dorado del atardecer iluminaba los rascacielos de Madrid, reflejando su esplendor sobre el ventanal del ático de Carlos Ferrer. A sus 50 años, era un hombre cuya fortuna superaba los límites de la imaginación. CEO de uno de los consorcios más influyentes de Europa, Carlos había construido un imperio con esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, esa tarde, mientras observaba el horizonte de la ciudad, una sensación de vacío lo invadía. Todo había comenzado semanas atrás. Había recibido una carta de su padre, un hombre austero que en vida le enseñó que el dinero no lo es todo. Carlos, la riqueza que posees no tiene sentido si no compartes algo de ti con el mundo, rezaba la carta. Esa frase, simple pero poderosa, había permanecido en su mente desde entonces, como un eco persistente. Esa tarde, impulsado por un impulso inexplicable, salió del edificio sin su séquito habitual. Caminó por las bulliciosas calles del centro de Madrid, observando la vida cotidiana de las personas que parecían ajenas al lujo que él representaba. Sus pasos lo llevaron a una cafetería modesta en el barrio de Lavapiés, donde el aroma a café recién hecho impregnaba el ambiente. Allí, sus ojos se encontraron con una joven detrás del mostrador. Lucía, una camarera de 25 años, atendía con una sonrisa cálida a cada cliente. Había algo en ella, una fuerza tranquila, que intrigó a Carlos. A pesar del ambiente humilde, sus movimientos eran precisos, casi elegantes. Cuando llegó su turno, Carlos pidió un café solo, pero mientras lo preparaba, sintió el impulso de hablarle. «Dime, Lucía», dijo, leyendo su nombre en el pequeño gafete, «¿qué harías si tuvieras todos los recursos del mundo por un día?» Lucía lo miró confundida, pero sin perder la amabilidad. «Supongo que ayudaría a mi familia y a quienes lo necesitan», respondió con sinceridad. Carlos sacó una tarjeta de crédito negra de su billetera y se la tendió. «Te propongo algo. Toma esta tarjeta y úsala durante 24 horas. Sin preguntas, sin condiciones. Solo haz lo que harías si el dinero no fuera un obstáculo». Lucía dudó, pero algo en la mirada de Carlos la convenció. Tomó la tarjeta, prometiéndole que le mostraría en qué había gastado el dinero al día siguiente. Lo que ninguno de los dos sabía era que este encuentro cambiaría sus vidas de maneras inimaginables. Esa noche, mientras Lucía recorría la ciudad realizando donaciones y ayudando a desconocidos, descubrió algo que nunca habría esperado: su madre, una mujer que siempre había evitado hablar del pasado, guardaba un secreto que la conectaba directamente con el misterioso empresario. Las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana del modesto apartamento de Lucía en Lavapiés. No había dormido. La tarjeta negra descansaba sobre la mesa, junto a un sobre desgastado que su madre siempre mantenía oculto en el fondo del armario. Había tenido que luchar contra su curiosidad durante años, pero esa noche algo cambió. Con manos temblorosas, Lucía abrió el sobre. Dentro había una fotografía en blanco y negro, desgastada por el tiempo. En ella, su madre, más joven y sonriente, estaba acompañada por un hombre elegante.
Vestían ropa que parecía sacada de una revista de alta sociedad. Su madre siempre había dicho que esa época de su vida no valía la pena recordar, pero ahora, al observar la imagen, Lucía comprendió que el hombre en la foto era Carlos Ferrer. No podía ser una coincidencia. El parecido era demasiado evidente. Había algo más detrás de ese encuentro en la cafetería, algo que necesitaba entender. Esa mañana, mientras el barrio empezaba a despertar, Lucía tomó una decisión. Usaría las horas que quedaban para cumplir su promesa de gastar el dinero en algo significativo, pero también buscaría respuestas. La fotografía volvía a su mente cada vez que intentaba concentrarse en otra cosa. La primera parada fue el mercado del barrio. Lucía sabía que había familias allí que luchaban cada día para llegar a fin de mes. Compró cajas de alimentos, leche, aceite, frutas frescas y verduras. Nadie entendía por qué aquella joven, siempre amable pero reservada, de repente se convertía en un milagro andante. Gracias, hija, le decía una anciana con lágrimas en los ojos. Pero Lucía no se detenía a hablar, movida por una urgencia que ni ella misma comprendía. Más tarde, llegó al centro de ayuda social donde había trabajado como voluntaria. Allí conocía bien las necesidades, un refugio lleno de goteras, niños sin acceso a libros ni juguetes. Pagó reparaciones, donó ropa nueva y aseguró que ningún niño saliera de allí sin un paquete lleno de libros y juegos educativos. Una trabajadora social la miró con incredulidad. ¿Quién te ha dado todo este dinero? Lucía sonrió débilmente. Un experimento, nada más, respondió, antes de desaparecer por la puerta. Pero no todo era ayudar. Las dudas la carcomían. Esa fotografía en el sobre quemaba como un secreto esperando ser revelado. Sabía que su madre, Carmen, guardaba silencio por algo, pero ahora parecía imposible seguir ignorándolo. Por la tarde, decidió confrontarla. Carmen estaba sentada en el sofá, cosiendo un viejo delantal. La luz de la tarde iluminaba su rostro cansado, pero sus ojos brillaban con la misma fuerza de siempre. Mamá, necesito que me digas la verdad. Lucía dejó la fotografía sobre la mesa. Carmen levantó la vista y su rostro se endureció al instante. ¿De dónde has sacado eso?, preguntó, su voz firme, pero con un temblor que no pudo ocultar. Estaba en tu armario. Mamá, ¿por qué nunca me hablaste de este hombre? ¿Qué tiene que ver Carlos Ferrer con nosotras? Carmen apartó la mirada. Parecía luchar consigo misma, como si miles de recuerdos se estrellaran contra ella al mismo tiempo. Él no tiene nada que ver con nosotras, Lucía, dijo finalmente, con un suspiro que sonó más a rendición que a convicción. Fue alguien que conocí hace mucho. Alguien que nunca debí conocer. Pero Lucía no estaba dispuesta a aceptar respuestas a medias. ¿Es mi padre?, preguntó, sintiendo que cada palabra pesaba como una piedra. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Carmen cerró los ojos y asintió, finalmente quebrándose. Sí, es tu padre.
pero no es el hombre que crees. Hace años me enamoré de él, sin saber que estaba comprometido con otra. Cuando se enteró de que estaba embarazada, desapareció. No volví a saber de él. Lucía sintió una mezcla de rabia y desconcierto. Durante toda su vida había creído que su padre era un hombre cualquiera, alguien que simplemente había desaparecido de sus vidas. Pero ahora entendía que su historia era más complicada. Y, lo que era peor, Carlos Ferrer no tenía idea de que ella existía. «Mamá, tengo que hablar con él», dijo finalmente, levantándose del sofá. Carmen intentó detenerla, pero Lucía ya estaba decidida. La noche cayó sobre Madrid, y Lucía caminó hacia el lugar donde había quedado con Carlos para devolverle la tarjeta. Había gastado cada céntimo en causas que consideraba justas, pero ahora la tarjeta era lo menos importante. Necesitaba respuestas y no podía esperar más. Carlos ya estaba allí, sentado en una mesa de la terraza de un café elegante. Su postura relajada contrastaba con la seriedad de su expresión. Cuando vio a Lucía, esbozó una leve sonrisa, pero algo en su mirada delataba que también tenía cosas en su mente. ¿Y bien?, preguntó Carlos, mientras Lucía se sentaba frente a él. Colocó la tarjeta sobre la mesa, pero no la tocó. «Antes de devolvérsela, necesito saber algo», dijo Lucía, sacando la fotografía del bolsillo de su chaqueta. La colocó frente a Carlos. Su rostro, normalmente imperturbable, se contrajo de inmediato al verla. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó, tomando la foto con manos temblorosas. «Mi madre la guardaba. Dice que usted es mi padre. ¿Es verdad?». Lucía lo miraba fijamente, buscando alguna señal que le confirmara lo que temía. Carlos bajó la vista hacia la fotografía, su rostro perdiendo el color. Por un momento, parecía que las palabras se le habían escapado. No sabía. No sabía que había tenido una hija, dijo finalmente, en voz baja. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, llenos de una mezcla de culpa y algo que parecía esperanza. La conversación que siguió cambió todo para ambos. Lo que había comenzado como un experimento impulsivo estaba a punto de desenterrar secretos y verdades que habían permanecido enterrados durante años. Carlos Ferrer sostuvo la fotografía con ambas manos, como si al mirarla con más atención pudiera retroceder en el tiempo y cambiar las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Los ruidos de la terraza, el tintineo de copas y las conversaciones de fondo se desvanecieron. Todo lo que veía era la imagen de un momento olvidado, un recuerdo que había creído enterrado bajo los escombros de su ambición. Lucía lo observaba desde el otro lado de la mesa, con los ojos fijos en su rostro, buscando alguna señal que le revelara la verdad. Durante toda su vida había escuchado historias sobre hombres que abandonaban a sus familias, pero jamás imaginó que una de esas historias sería la suya. Ahora, frente a aquel hombre poderoso que no parecía encajar en el papel de padre ausente, no sabía si sentía más rabia o incertidumbre. «No tienes idea de lo que significa esto para mí», dijo finalmente Carlos,
dejando la foto sobre la mesa con cuidado, como si temiera dañarla. No sabía que existías. Si lo hubiera sabido. Se interrumpió. Las palabras eran inútiles en ese momento. ¿Qué podía decir para justificar 2 décadas de silencio? ¿Y eso qué cambia ahora? Preguntó Lucía con un tono que oscilaba entre el reproche y la resignación. Mi madre me crió sola. Nunca habló mal de usted, nunca me dijo que lo buscara. Pero, ¿por qué nunca intentó saber qué pasó con ella? Carlos se recostó en su silla, pasando una mano por su rostro. Era raro verlo así, vulnerable, casi humano. No era el hombre que la gente describía en las revistas ni el que solía caminar con aire de invulnerabilidad por los pasillos de su empresa. Cuando tu madre y yo nos conocimos, estaba atrapado en un compromiso que no había elegido. Mi familia esperaba de mí un matrimonio que asegurara alianzas, negocios, estabilidad. Pero ella, Carlos hizo una pausa, como si las palabras no fueran suficientes. Ella me hizo sentir que podía ser otra persona, alguien que no vivía solo para el dinero. Me enamoré de ella, pero mi madre, su voz endureció, mi madre intervino. La apartó de mi vida antes de que yo siquiera pudiera darme cuenta de que estaba embarazada. Lucía tragó saliva. Quería despreciarlo por lo que había hecho, por lo que no había hecho, pero en su voz había un arrepentimiento que la desarmaba. Sin embargo, no podía permitir que eso bastara. Mi madre siempre dijo que algunas heridas es mejor dejarlas en el pasado, respondió ella, con un dejo de amargura. Pero ahora entiendo que a veces las heridas solo pueden sanar cuando se enfrentan. Carlos asintió, sin apartar la mirada de su hija. Era como si intentara recuperar en minutos los años que había perdido. Déjame demostrarte que puedo ser parte de tu vida ahora, dijo finalmente, con un tono firme. No sé cómo compensar todo lo que has vivido, pero quiero intentarlo. Si me dejas. Lucía lo observó en silencio. Había esperado muchas cosas de esa conversación, mentiras, evasivas, tal vez incluso una negación rotunda. Pero no esta honestidad casi cruda. Finalmente, asintió con la cabeza, aunque sin sonreír. Habrá condiciones, dijo, con un intento de humor que apenas logró esconder su nerviosismo. Carlos sonrió por primera vez, una sonrisa tenue pero real. Acepto lo que sea. Mientras se despedían, la fotografía permaneció sobre la mesa, como un símbolo de lo que habían descubierto y de lo que aún quedaba por resolver. Esa noche, Lucía volvió a casa. El aire estaba cargado de preguntas que no podía responder sola. Carmen estaba en la cocina, preparando una sopa mientras tarareaba una canción antigua. Cuando Lucía entró, dejó de cantar al instante. ¿Lo viste?, preguntó Carmen, sin necesidad de que su hija hablara primero. Lucía se sentó en una de las sillas de la mesa, dejando escapar un suspiro. Sí, lo vi. Y confirmó todo. Carmen dejó la cuchara de madera a un lado y se sentó frente a su hija. Por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas.
Nunca quise que descubrieras todo así. Pensé que estaba protegiéndote. Pensé que era mejor que crecieras sin saber de alguien que tal vez nunca volvería. Lucía tomó la mano de su madre y la apretó con fuerza. Pero no lo hizo por elección. Su madre lo apartó de ti, dijo, sorprendida de cómo esas palabras parecían aliviar algo dentro de ella. Carmen negó con la cabeza, con un suspiro cargado de años de dolor. Eso no lo excusa. Un hombre debe luchar por lo que ama. Y él no lo hizo. Lucía no respondió. Sabía que había verdades que ninguna explicación podría borrar. Pero también sabía que su madre no era la única víctima de esta historia. Carlos también había sido un peón en un juego más grande de lo que ninguno de ellos podía controlar. Antes de acostarse, Lucía se quedó mirando la fotografía una vez más. A pesar de todo, sentía que este era solo el comienzo de algo más grande. Había pasado toda su vida sin esperar nada de un padre ausente, y ahora tenía la oportunidad de decidir qué haría con lo que acababa de descubrir. A la mañana siguiente, mientras el sol iluminaba las estrechas calles de Lavapiés, Carlos Ferrer se encontraba en su oficina, mirando por la ventana sin ver realmente el paisaje. Sobre su escritorio, la fotografía que Lucía había dejado lo miraba como un fantasma del pasado. Sabía que lo que había perdido era irrecuperable, pero también que tenía la oportunidad de hacer algo distinto. Tomó su teléfono y marcó un número. Carmen, dijo cuando la voz del otro lado respondió, sé que soy la última persona que quieres escuchar, pero necesitamos hablar. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor, pero finalmente, Carmen respondió con un susurro, está bien. Dime dónde. Y así, el pasado que ambos habían intentado enterrar empezó a resurgir, trayendo consigo promesas de reconciliación y preguntas que aún buscaban respuestas. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la cafetería donde Carmen esperaba a Carlos. El sonido del agua y el murmullo de las conversaciones a su alrededor llenaban el silencio incómodo que reinaba en su interior. Apretaba las manos sobre su regazo, intentando controlar el temblor que la había invadido desde que escuchó su voz al teléfono. Habían pasado más de 2 décadas desde la última vez que se habían visto. Años que ella había dedicado a proteger a su hija del dolor que le causó aquel hombre y su familia. Ahora, el destino, o quizá Lucía, parecía empeñado en obligarla a enfrentarse a los recuerdos que tanto esfuerzo le había costado enterrar. La puerta se abrió, y una ráfaga de viento frío inundó el local. Carlos entró, sacudiéndose el agua del abrigo. Sus ojos recorrieron el lugar hasta encontrarla. Se quedó quieto por un momento, como si estuviera debatiéndose entre acercarse o salir corriendo. Finalmente, caminó hacia ella con pasos firmes, aunque su rostro delataba una tensión que rara vez mostraba. Carmen, dijo al llegar a la mesa. Su voz era grave, más contenida de lo que recordaba. Ella asintió, sin invitarlo a sentarse. Carlos lo hizo de todos modos, colocando su abrigo sobre la silla y dejando escapar un suspiro. Gracias por venir, añadió,
intentando encontrar sus palabras. No lo hice por ti, respondió Carmen con frialdad. Lo hice por Lucía. Ella merece respuestas, aunque no sé si tú eres capaz de dárselas. Carlos desvió la mirada hacia la ventana, observando las gotas resbalar por el cristal. Parecía buscar algo en el paisaje gris que lo ayudara a encontrar una explicación. Nunca supe que estabas embarazada, comenzó, su tono más suave de lo que Carmen esperaba. Si lo hubiera sabido, nada de esto habría pasado así. Mi madre. Tu madre, lo interrumpió Carmen, dejando escapar una amarga carcajada. Claro. Siempre tu madre. Todo giraba en torno a ella, ¿no? Incluso cuando yo traté de hablar contigo, cuando intenté explicarte lo que estaba pasando, ella se aseguró de que no te enteraras. Me echó de tu vida como si fuera basura. Carlos apretó los labios, sintiendo como esas palabras le pesaban más de lo que habría imaginado. Sé lo que hizo. O al menos lo intuyo ahora, admitió. Nunca tuve el valor de enfrentarla como debía. Pensé que lo hacía por mi bien, que intentaba protegerme, pero al final solo me quitó lo que más me importaba. A ti. ¿Y eso qué cambia ahora, Carlos? Preguntó Carmen, sus ojos clavados en los suyos. Durante años he cargado con esta historia sola. Lucía creció sin un padre porque tú elegiste el camino fácil. ¿De qué sirve que lo lamentes ahora? Carlos la miró fijamente, como si buscara alguna señal de que todavía había algo por salvar entre ellos. Pero lo único que encontró fue la fortaleza de una mujer que había aprendido a sobrevivir sin él. Carmen, quiero hacer las cosas bien. Por Lucía, por ti, por nosotros. No sé cómo empezar, pero estoy dispuesto a intentarlo. ¿Intentarlo? Respondió ella, casi con desprecio. No se trata de intentar. Se trata de actuar. Se trata de demostrar que eres algo más que un hombre con dinero y excusas. Porque, te advierto, Lucía no es como tu mundo de mentiras y apariencias. Ella es real, y no pienso dejar que la lastimes. Carlos asintió lentamente. Sabía que no había palabras suficientes para borrar el daño que se había hecho. Pero también sabía que no podía rendirse tan fácilmente. Quiero hablar con Lucía. Quiero escuchar lo que tiene que decirme, saber cómo puedo ser parte de su vida sin imponerme. Solo pido una oportunidad. Carmen lo observó en silencio, evaluando cada palabra. Finalmente, asintió, aunque con evidente cautela. Hablarás con ella, pero será bajo sus condiciones. No intentes controlarla como intentaste controlarme a mí. Carlos aceptó. No tenía otra opción. Esa misma noche, Lucía se encontraba en su pequeño cuarto, rodeada de papeles, fotografías y los recibos de las donaciones que había hecho con la tarjeta de su padre. Mientras organizaba todo, intentaba procesar la conversación que había tenido con él. Había algo en sus palabras que parecía genuino, pero su instinto le decía que debía ser cuidadosa.
El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus pensamientos. Era su madre, que traía una expresión difícil de descifrar. Hablé con él, dijo Carmen, entrando despacio. ¿Y? Preguntó Lucía, dejando los papeles a un lado. Quiere verte. Dice que está dispuesto a escuchar y, Carmen dudó por un momento, a demostrar que puede ser parte de tu vida. Lucía no respondió de inmediato. Miró por la ventana hacia las luces de la calle, preguntándose si realmente quería abrir esa puerta. No sé qué esperar de él, mamá. No sé si puedo confiar en alguien que ni siquiera sabía que yo existía. Eso lo tendrás que decidir tú, respondió Carmen. Pero te conozco, y sé que necesitas respuestas. No puedes vivir con tantas preguntas rondando en tu cabeza. Lucía asintió. Sabía que su madre tenía razón. Al día siguiente, Carlos llegó al lugar donde se encontraría con Lucía. Había elegido un parque tranquilo, lejos de los ruidos de la ciudad y de las miradas curiosas. Cuando la vio acercarse, sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. Lucía llevaba una carpeta bajo el brazo, y su expresión era seria pero no hostil. Se sentaron en un banco, separados por una distancia que parecía más emocional que física. Carlos esperó a que ella hablara primero. Esto es todo lo que hice con tu tarjeta, dijo Lucía, entregándole la carpeta. Dentro había fotos, facturas y testimonios de las personas que habían recibido su ayuda. Carlos las revisó en silencio. Cada página era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que podía ganar. Estoy impresionado, dijo finalmente, cerrando la carpeta. Esto demuestra quién eres. Y tengo que decir que estoy orgulloso. Lucía lo miró con escepticismo. No necesito que estés orgulloso. Necesito saber si realmente vas a estar ahí, si de verdad quieres ser parte de esto o si solo estás aquí para limpiar tu conciencia. Carlos tomó aire, como si sus próximas palabras fueran lo más importante que había dicho en su vida. Quiero hacerlo bien, Lucía. Pero necesito que me des tiempo para aprender cómo hacerlo. Ella no respondió de inmediato. Pero, al levantarse para irse, lo miró por encima del hombro y le dejó una última frase. Tienes una oportunidad, Carlos. No la desperdicies. Las campanas de una iglesia cercana marcaron el mediodía cuando Carlos Ferrer llegó al modesto barrio donde vivían Lucía y Carmen. Las calles, con sus fachadas desgastadas y ropa tendida en los balcones, eran un mundo aparte del lujo que lo rodeaba a diario. Aquel lugar le resultaba tan ajeno como los años que había pasado sin saber que tenía una hija. Carmen lo esperaba en la entrada del edificio, con los brazos cruzados y una mirada que no dejaba espacio para malentendidos. Carlos bajó del coche, vistiendo un traje impecable que contrastaba con la sencillez del lugar. Parece que las calles no te han hecho perder la costumbre de llegar puntual, dijo Carmen con un tono seco, aunque su gesto se suavizó ligeramente al verlo titubear. Si algo aprendí en la vida, es que el tiempo no vuelve, respondió Carlos, intentando mantener la calma.
Ella lo guió hasta el pequeño apartamento que compartía con Lucía. El espacio era modesto, pero cálido. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares, y un aroma a café recién hecho impregnaba el ambiente. Carlos se sintió fuera de lugar, pero también extrañamente cómodo, como si aquel hogar representara todo lo que le había faltado durante años. Lucía apareció en la sala con una expresión seria, sosteniendo una carpeta bajo el brazo. Había algo en su postura que recordaba a Carlos a sí mismo, una mezcla de determinación y cautela. Se sentaron a la mesa. Carmen permaneció de pie junto a la ventana, observando con atención. Si estás aquí, es porque quiero dejar algo claro, comenzó Lucía, sin rodeos. No voy a dejar que interfieras en nuestra vida si no estás dispuesto a comprometerte de verdad. Carlos asintió, consciente de que cualquier palabra fuera de lugar lo pondría en desventaja. No estoy aquí para prometer nada vacío, Lucía. Sé que he llegado tarde, pero estoy dispuesto a ganarme tu confianza, si me lo permites. Lucía colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió. Dentro, había más fotos y documentos que resumían el impacto de las donaciones que había realizado con su tarjeta. Carlos las revisó en silencio, pasando las páginas con cuidado. Cada imagen mostraba un cambio tangible, un refugio para mujeres renovado, un comedor comunitario funcionando a plena capacidad, niños sonriendo con libros nuevos en las manos. Esto es lo que hice con tu dinero, dijo Lucía, cruzando los brazos. No lo usé para lujos ni para mí. Cada euro fue destinado a personas que realmente lo necesitaban. Y, aunque no te lo debía, quería que lo supieras. Carlos levantó la vista, impresionado. Has hecho más en 24 horas de lo que muchas personas hacen en toda su vida. No solo me has demostrado quién eres, sino también lo que podría haber aprendido de ti todos estos años. Lucía lo miró con atención, intentando discernir si esas palabras eran genuinas o simplemente lo que él creía que debía decir. Finalmente, suspiró. Voy a ser clara. No quiero que entres en mi vida solo para compensar tu ausencia. Si decides quedarte, tendrás que demostrar que esto no es temporal. Porque no pienso permitir que me defraudes a mí o a mi madre otra vez. Carlos se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. Lo entiendo, y no espero que confíes en mí de inmediato. Solo pido una oportunidad. Una real. Carmen, que había permanecido en silencio, finalmente intervino. Carlos, tú sabes tan bien como yo que tu mundo y el nuestro son completamente diferentes. No basta con palabras bonitas. Lucía y yo hemos aprendido a salir adelante solas, y si decides entrar en nuestras vidas, será bajo nuestras condiciones. Sin excusas. Carlos asintió, consciente de que la conversación no le dejaba margen de error. Lo acepto. Y quiero empezar por reparar lo que pueda. No solo como tu padre, Lucía, sino también como alguien que falló a tu madre. Lucía intercambió una mirada rápida con Carmen antes de levantarse. Entonces demuéstralo.
pero no con regalos ni promesas. Demuéstralo siendo constante. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños gestos. Carlos visitaba el barrio regularmente, buscando maneras de entender la vida que Lucía y Carmen habían construido sin él. No llegó con cheques ni soluciones fáciles. En lugar de eso, se sentó en las reuniones del comedor comunitario, ayudó a mover cajas en el refugio y escuchó las historias de las personas que habían sido tocadas por las acciones de Lucía. Una tarde, mientras servía platos de comida en el comedor, una mujer mayor se le acercó. «Es raro verte aquí. Los hombres como tú no suelen ensuciarse las manos». Carlos sonrió, aunque las palabras le dolieron. Quizá porque durante mucho tiempo no entendí lo que realmente importa. Lucía, que estaba a pocos metros organizando suministros, observó la interacción. Por primera vez, sintió que su padre estaba siendo sincero, no porque intentara ganarse a los demás, sino porque parecía estar aprendiendo algo por sí mismo. La primera gran prueba llegó un domingo, cuando Carlos invitó a Lucía y a Carmen a un almuerzo en su casa. La mansión era todo lo que ellas habían imaginado, lujosa, impecable, pero también fría. A pesar de los esfuerzos de Carlos por hacerlas sentir cómodas, las paredes del pasado se sentían más presentes que nunca. Mientras comían, Carmen rompió el silencio. «No puedo evitar preguntarme si esto es solo temporal, Carlos. ¿Qué pasa cuando tu madre se entere de todo? ¿Vas a retroceder como antes?» Carlos dejó los cubiertos sobre la mesa y tomó aire. «Mi madre ya lo sabe. Y esta vez, no tiene poder sobre mí. He vivido toda mi vida bajo sus reglas, pero ya no más. Este es mi momento para enmendar lo que pueda, aunque sea tarde». Lucía observó el intercambio en silencio, notando cómo su madre y su padre parecían enfrentarse a un pasado que aún los mantenía prisioneros. Finalmente, habló. «No sé si esto funcionará», dijo con franqueza. «Pero, por primera vez, siento que al menos estás intentando algo real». Carlos sonrió levemente. «No solo lo intento, Lucía. Esta vez, estoy decidido». Mientras salían de la mansión, Carmen tomó la mano de su hija. «Es complicado confiar, pero quizá valga la pena intentarlo. Al menos una vez». Lucía asintió. Aunque el camino no sería fácil, sentía que estaban dando los primeros pasos hacia algo nuevo. Y esta vez, no estaba sola. La noticia de la conexión entre Carlos Ferrer y Lucía empezó a filtrarse poco a poco en los círculos sociales y empresariales de Madrid. No hubo comunicados oficiales ni grandes anuncios, pero los rumores volaron más rápido que cualquier declaración. En el mundo de los Ferrer, los secretos eran como cenizas en el viento, imposibles de ocultar por mucho tiempo. En la majestuosa casa familiar de los Ferrer, la matriarca, doña Isabel, no tardó en enterarse. Sentada en el salón principal, rodeada de retratos familiares y tapices antiguos, sostenía un periódico en sus manos, con el titular que hablaba de las recientes actividades benéficas de Carlos. Sus ojos se estrecharon al leer entre líneas.
Sabía que su hijo estaba involucrado en algo que escapaba de su control, y eso era inaceptable. Sebastián, prepara el coche, ordenó con voz firme al mayordomo. Voy a ver a Carlos. Esto tiene que parar. Mientras tanto, en el apartamento de Lavapiés, Lucía no tenía idea de lo que se avecinaba. Estaba organizando una reunión en el comedor comunitario, ayudando a coordinar los nuevos programas de apoyo que habían iniciado gracias a las donaciones que ella misma gestionó con el dinero de Carlos. La pequeña sala estaba llena de voluntarios, madres agradecidas y niños que corrían de un lado a otro. Lucía, ¿podrías venir un momento?, preguntó Carmen desde la puerta, con una expresión que delataba algo más que simple curiosidad. Claro, mamá. ¿Qué pasa?, respondió mientras terminaba de recoger unos papeles. Carmen no dijo nada al principio. Solo apartó la vista hacia la calle. Lucía salió y vio el coche negro estacionado frente al edificio, y del asiento trasero descendió una mujer que emanaba autoridad con cada paso. No necesitó que nadie se lo explicara, aquella era doña Isabel, la abuela que nunca había conocido, y cuya sombra parecía haberlo controlado todo durante años. Lucía sintió cómo su madre tensaba los hombros a su lado. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó Carmen con un tono seco, casi agresivo. Doña Isabel se acercó lentamente, como si la ciudad misma debiera adaptarse a su paso. Cuando llegó frente a ellas, su mirada pasó de Lucía a Carmen, evaluándolas como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Carmen, querida. Han pasado años, dijo con un tono cargado de sarcasmo. Y tú debes ser Lucía. He oído hablar mucho de ti últimamente. Lucía no respondió de inmediato. En su interior, una mezcla de curiosidad y rechazo se arremolinaba, pero su instinto le decía que esta mujer era peligrosa. Si ha venido a felicitarnos, no hace falta. Estamos muy ocupadas, dijo Carmen, dando un paso hacia adelante como un escudo entre su hija y doña Isabel. Oh, por favor, Carmen. No estoy aquí para felicitaciones. Estoy aquí para proteger a mi familia, como siempre lo he hecho, respondió Isabel, clavando su mirada en Lucía. No sé qué piensas lograr acercándote a Carlos, pero te advierto que no permitiré que arruines todo lo que hemos construido. Lucía sintió como las palabras de Isabel encendían una chispa de indignación en su interior. Dio un paso hacia adelante, con la cabeza en alto. Yo no arruiné nada. Su hijo es quien se acercó a mí, no al revés. Y si realmente quisiera proteger a su familia, quizá debería empezar por respetar a las personas que forman parte de ella. La tensión en el aire era palpable. Carmen, aunque claramente afectada por la presencia de Isabel, no pudo evitar sentirse orgullosa de la forma en que su hija se mantenía firme. ¿Formar parte?, repitió Isabel con una risa fría. Querida, la familia Ferrer no es algo que cualquiera pueda reclamar. Nosotros vivimos en un mundo de responsabilidades y privilegios que tú no entenderías. Tiene razón, no lo entiendo, dijo Lucía,
sin ceder un ápice. Pero si entiendo lo que significa esforzarse, trabajar y ayudar a otros. Y si eso no es suficiente para usted, entonces quizá la idea de familia que tiene está un poco torcida. Isabel apretó los labios, claramente irritada. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un coche llegó al lugar. Carlos salió del vehículo, visiblemente sorprendido al ver la escena que se desarrollaba frente a él. «Madre, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó mientras se acercaba rápidamente. «Intentando evitar que sigas cometiendo errores, Carlos. Esta situación no puede continuar». Carlos se detuvo junto a Lucía, colocándose a su lado en un gesto que no pasó desapercibido para nadie. «No es tu decisión, madre. Es mía. Y ya he tomado una. Lucía y Carmen son mi familia, y no permitiré que las trates de esta manera». La sorpresa en el rostro de Isabel fue evidente. Nunca antes su hijo le había hablado con esa firmeza. Por un momento, pareció titubear, pero su orgullo no le permitió retroceder. ¿Y estás dispuesto a sacrificar todo por ellas?, preguntó, como si las palabras fueran un desafío. «Sacrificar todo», repitió Carlos, mirando a su madre directamente a los ojos. «Eso es lo que hice cuando permití que me manipularas para alejarme de Carmen. Y no voy a cometer el mismo error 2 veces». Isabel lo miró fijamente, pero esta vez fue ella quien dio un paso atrás. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y regresó a su coche. Antes de entrar, lanzó una última mirada hacia Lucía, como si la estuviera desafiando en silencio. Cuando el coche desapareció por la esquina, Carlos se volvió hacia Lucía y Carmen. «Siento mucho que hayan tenido que pasar por esto. Pero prometo que no volverá a suceder». Carmen asintió, todavía procesando lo que acababa de ocurrir. Lucía, por su parte, lo miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. «Esto no significa que todo esté arreglado», dijo ella, cruzándose de brazos. «Pero es un buen comienzo». Carlos asintió, sabiendo que el camino sería largo. Pero, por primera vez, sentía que estaban avanzando juntos, como una familia que, a pesar de todo, todavía tenía la oportunidad de sanar. La plaza del pequeño barrio de Lavapiés estaba llena de vida. Niños correteaban entre los bancos, vendedores ambulantes ofrecían dulces caseros, y un grupo de músicos callejeros llenaba el aire con melodías alegres. Era una tarde cálida de primavera, y el bullicio del lugar contrastaba con la tranquilidad de los años anteriores. En el centro de todo, una nueva estructura destacaba: el Centro Comunitario Lucía Ferrer. Lucía estaba de pie junto a su madre, Carmen, observando con orgullo el resultado de meses de trabajo. Lo que comenzó como una idea ahora era una realidad, un espacio donde las familias podían acceder a talleres, asesorías y recursos para salir adelante. A pesar de que su nombre figuraba en el letrero, Lucía sabía que aquel centro no era solo suyo, sino de toda la comunidad. «Nunca pensé que esto sería posible», dijo Carmen, mirando el edificio con los ojos brillantes.
Has logrado más de lo que yo imaginé en toda mi vida. No lo hice sola, mamá. Este lugar es el reflejo de todo lo que me enseñaste: trabajar duro, cuidar a los demás y nunca perder la esperanza, respondió Lucía, tomando su mano. A unos metros de ellas, Carlos observaba la escena con discreción. Había evitado imponerse en el proyecto, optando por apoyar desde la distancia, dejando que Lucía liderara. Pero en momentos como ese, no podía evitar sentirse orgulloso. Se había perdido demasiados años de su vida, pero estaba decidido a no perder los que quedaban. Mientras se acercaba a ellas, Lucía lo notó y sonrió ligeramente. Todavía quedaban barreras entre ellos, pero con el tiempo había aprendido a ver a Carlos como algo más que el hombre que la había abandonado sin saberlo. Has hecho un trabajo increíble aquí, Lucía, dijo Carlos, con una sinceridad que no necesitaba adornos. Es solo el comienzo, respondió ella, mirando a su alrededor. Este lugar es más que un edificio. Es una forma de devolver a la gente lo que a veces la vida les quita. Carmen se excusó para hablar con un grupo de voluntarios, dejando a Lucía y Carlos a solas. Por un momento, ninguno dijo nada, pero el silencio no era incómodo. Había aprendido que no siempre hacía falta llenar los espacios con palabras. A veces me pregunto si hubiera podido hacer algo diferente, dijo Carlos finalmente. Si habría encontrado la forma de protegerlas a las dos. Lucía lo miró de reojo. Había dejado de buscar respuestas en el pasado. Ahora, lo que importaba era el presente y lo que construían juntos. Lo importante es que estás aquí ahora, dijo, con un tono firme pero amable. Y eso es suficiente para mí. Carlos asintió. Sabía que aquellas palabras eran un regalo que no merecía, pero no las iba a desperdiciar. Esa noche, la familia se reunió en el apartamento de Carmen para una cena sencilla. El ambiente era cálido, relajado, lleno de risas y anécdotas. Incluso doña Isabel, aunque reticente al principio, había comenzado a mostrar pequeños gestos de reconciliación, como enviar discretos donativos al centro comunitario. Cuando llegó la hora del brindis, Carlos se levantó, levantando su copa con una mezcla de orgullo y humildad. Por nuestra familia, dijo, mirando a Carmen y a Lucía. Por los errores que nos hicieron más fuertes y por los momentos que todavía están por venir. Lucía sonrió, levantando su copa también. Y por las segundas oportunidades. Aunque no siempre sean fáciles. Carmen asintió, con una lágrima escapando de sus ojos mientras chocaban las copas. Aquel pequeño apartamento, que había sido testigo de tantos sacrificios, ahora era el lugar donde la familia que una vez estuvo rota se reunía, más fuerte que nunca. Años después, el centro comunitario Lucía Ferrer se había convertido en un referente en Madrid. Decenas de proyectos nacieron allí, impulsados por personas que habían encontrado en ese espacio una segunda oportunidad, igual que la familia Ferrer García había encontrado la suya. En una entrevista para un periódico local, le preguntaron a Lucía cuál había sido el momento más importante de su vida.
Ella se quedó pensando por un instante antes de responder. El día que alguien me dio una tarjeta de crédito y me pidió que hiciera lo que quisiera con ella. Pensé que el dinero era la clave, pero lo que descubrí fue que el verdadero cambio no se trata de cuánto tienes, sino de cómo decides usarlo. El periodista la miró sorprendido, pero Lucía no añadió nada más. Sabía que la historia no necesitaba adornos. Había aprendido que los momentos más importantes no eran los que cambiaban el mundo de golpe, sino los que sembraban las semillas para algo mejor. Y en ese momento, con el centro lleno de vida y su familia finalmente unida, Lucía supo que el verdadero legado no estaba en el dinero ni en los apellidos, sino en las vidas que habían tocado y las que estaban por tocar. Cuidaros los unos a los otros. Gracias por vernos, suscríbete.